Aquí, Radio Agencia de Noticias Calizuga, transmitiendo en su programa número 40, correspondiente al día 4 de julio del 2013. Bueno, quien les habla, como siempre, Marcos Guillo, acompañado del inestimable amigo Madiel Asgani, integrantes ambos del Frente Cristiano Islámico, y hoy nuevamente con un programa muy importante, por lo significativo, que nos obliga en gran medida a efectuar ciertas modificaciones en cuanto al orden que nosotros habíamos anunciado anteriormente, debido a que ha sucedido un acontecimiento muy importante en el día de hoy, en el día de ayer más específicamente, pero que hoy se ha ido profundizando enormemente. No me refiero al Día de la Independencia Norteamericana, quiero aclarar, sino que me refiero a este golpe de Estado efectuado en Egipto en contra del presidente Morsi, de lo cual íbamos a hablar, pero no suponíamos en el momento que hicimos el anuncio que se iban a desencadenar los acontecimientos. Sin embargo, no vamos a dejar de lado nuestro orden del programa previamente anunciado, sino que vamos a tratar de ser un poco más sintéticos para no perder el análisis de este hecho tan sustancioso que ha sido el golpe de Estado y la revolución islámica consecuente que se están desarrollando actualmente en Egipto, con informaciones muy, digamos así, recientes, recibidas por nosotros, por los medios habituales, en exclusividad absoluta en el mundo de habla hispánica, de las cuales hablaremos. Pero vamos al orden del programa. Nosotros anunciamos que íbamos a hablar de un tema muy candente, que es el pretendido conflicto entre Oriente y Occidente concebido como guerra de civilizaciones. Varias veces nosotros hablamos del contraste que existe entre la caracterización que efectuamos de guerra de civilizaciones nosotros, los que respondemos a la ideología tradicionalista eboliana, y en cambio la pseudo guerra de civilizaciones que plantea Huntington como un conflicto permanente entre Oriente y Occidente. Y vamos a hablar un poco de los orígenes de todo esto. Y vamos a contrastarlo con la doctrina tradicional que nosotros sustentamos. Ese va a ser el primer punto que desarrollaremos. Nosotros anunciamos a dos autores emblemáticos, que son aquellos que han defendido desde el punto de vista del occidente la primacía del occidental sobre el oriental, que son Guillermo Federico Hegel, famoso filósofo alemán, protestante, pastor protestante, lo cual se recuerda muy poco, y por otro lado, un autor muy actual, que sería un poco el descendiente de toda esta tendencia occidentalista, que es, lo hemos tomado un poco al azar, Alain de Benoist, pero podría ser cualquier otro, porque nosotros en Europa encontramos una pluralidad de autores que tienden a acentuar esta característica de superioridad del occidental con respecto al oriental. Y luego de eso vamos a comentar un texto del amigo Julián Ramírez, que sería la tercera parte de sus reflexiones sobre la orden. Pero esta vez el amigo Ramírez nos introduce un texto muy importante de un gran autor católico de la Edad Media, el que sentó las bases de la Orden de los Templarios, el fundador de la Orden de los Cistercenses, San Bernardo de Claraval. Un autor muy importante y de relieve esencial para formular los principios del Frente Cristiano Islámico que nosotros permanentemente estamos formulando. Y bueno, y la última parte desde ya va a estar referida a este famoso golpe de Estado en Egipto, que ha abierto una polémica en el seno de tanto del islamismo como en el seno de los enemigos del Islam, de los modernos, porque algunos han dicho con alegría: esto ha significado la muerte del Islam político. Esto lo dijo, quiero mencionarlo hoy, uno de los grandes enemigos del Islam, el que está armas en mano combatiendo contra el fundamentalismo, que es el líder Bashar Assad,
de Siria, un gobernante abiertamente laico, enemigo de la revolución fundamentalista, que ha saltado alborozado por la caída de Mursi y ha dicho que esto significa ya el final del Islam fundamentalista, Islam político lo llama él. Y otra es la postura de grupos afines a Al Qaeda que han querido ver en esto una ratificación de su consigna de que es imposible efectuar a través de la democracia la revolución islámica. O sea, cualquier intento que se realice va a encontrar con este tropiezo irreversible que es acudir a procedimientos ilegales y violentos para impedir la revolución islámica y tomando como base lo que aconteció en el año 1991, cuando sin siquiera dejar arribar al poder a un movimiento islámico, a pesar de haber ganado una elección en Argelia, un golpe de Estado también impide que accedan al poder. Pero de allí la gran preocupación del Occidente. ¿Qué pasará después? Una guerra civil tremenda, de cerca de 10 años de duración, con secuelas todavía ahora, porque no ha terminado en ningún modo, de 250.000 muertos en Argelia. O sea, a veces no se hablan de estas matanzas. Parece que vivimos en el mundo más pacífico, más, digamos así, democrático, y todas estas imbecilidades que nos suelen difundir diariamente para que los crédulos se las traguen, olvidando todas estas masacres que se están efectuando para defender este sistema totalmente artificial que es la democracia moderna. La democracia moderna le ha significado al pueblo argelino la friolera de 250.000 muertos, porque no querían creer en esa religión. La Santa Inquisición democrática ha obligado a ir a la hoguera a 250.000 personas. Se habla mucho de la Edad Media, y la Edad Media, en comparación con la Inquisición democrática, es un juego de niños. ¿Cuántas personas murieron en la Inquisición? 9.000. 9.000. Exactamente, eso está demostrado, que hubo nada más que 9.000 muertos. Olvidando las inquisiciones efectuadas por Calvino, por el protestantismo, que fueron son mucho más que fueron mucho pero más. igualmente son 21.000 víctimas estimadas de Lutero, Calvino, Zwinglio y otros líderes, incluso de los calvinistas mismos en los Estados Unidos. Donde siempre hay que recordar que en lugares tan avanzados como Holanda se quemaron brujas en 1825. No hace mucho. No hace tanto tiempo, ¿no? Que en los Estados Unidos hay un caso muy famoso que se llama Las Brujas de Salem, que ha dado lugar a una obra que el autor la hizo para combatir el macartismo, pero sin nombrar al macartismo, ¿no? En honor de verdad, 9.000 víctimas provocadas por la Iglesia Católica, 21.000 por los líderes evangélicos o protestantes, incluyendo los Estados Unidos. Ahora bien, y contando en esto la matanza de los mormones y la persecución que sufrieron el fundador del mormonismo, que murió junto con sus esposas, su hijo, sobreviviente, incluso el grupo Brigham Young en Utah, cuando finalmente fue controlado, ¿no es cierto? No son más de 30.000 víctimas. En una palabra, en Argelia solo se mató muchísimo más, ¿no? No hablemos de Siria. Sí, y no hablemos de las matanzas en Afganistán, en Irak, no hablemos de Guantánamo, de todo lo que nosotros venimos denunciando. Días pasados, un nuevo ataque con aviones inteligentes produjo en Pakistán la muerte de una treintena de personas. Eso es lo que se dice, ¿no? Habitualmente. Así que esta democracia, este sistema paradisíaco, ideal, magnífico, extraordinario, el mejor de los sistemas posibles, el menos malo, como decía Churchill. Qué pena que sí. no lo toleraran en Egipto, ¿no? A ese sistema. Qué pena. No lo toleraran en Argelia. Exactamente. Cuando el Frente Islámico de Salvación ganó las elecciones parlamentarias y el año anterior había ganado todas las municipales y iba camino a la presidencia de Argelia, se produjo un golpe de Estado apoyado por todos los estados
pretendidamente democráticos. Exactamente. Francia, entre ellos, Estados Unidos. El derrocamiento de un régimen electo por el pueblo, para personas que profesan la fe democrática, ya debería romper todo el mundo relaciones con ellos. Todo lo contrario, son mejores que nunca. Ahora que el hombre que eligió el pueblo con el 70% de los votos, resulta ser que no tiene derecho a gobernar, pues se le ocurre el ejército. Eso sí que es sugestivo para demócratas. Sí, sí, sí. No, realmente es una cosa... No cumple ni su propia norma. Es desde todo punto de vista indignante, pero vamos a hablar de eso después, porque nos estamos anticipando demasiado y tenemos que respetar un orden del programa. Y el último punto, esto ya es una cosa muy reciente, de lo cual me gustaría hablar un poco, es que se han conocido ciertas revelaciones últimas con respecto a la extraña muerte de Osama Bin Laden en Abbottabad, porque ha llamado poderosamente la atención a muchos que, como los norteamericanos que siempre exhibieron los cadáveres de las víctimas, pensemos en el Che Guevara, por ejemplo, de sus enemigos o de sus pretendidos enemigos como trofeos de guerra, resulta que a Bin Laden no lo mostraron para nada y lo tiraron al mar enseguida. ¿Qué pasó? Bueno, nos hemos enterado de una reciente versión dada por una de las esposas de Bin Laden que presenció el operativo de Abbottabad y explica justamente por qué Bin Laden no fue exhibido en público. Y también de paso explica también, y eso lo vamos a tratar de decir luego, por qué murieron también 22 marines norteamericanos de los 25 que participaron en el operativo de manera muy misteriosa, porque nunca se supo exactamente cómo murieron, salvo de un accidente. Entonces la esposa de Bin Laden asocia esos dos hechos y vamos a dejarlo en suspenso para el final. Bueno, vamos a decir unas pequeñas palabras con respecto al tema del contraste entre la civilización oriental y la occidental, la guerra de civilizaciones. Fue Hegel el pensador que decía que él acuñó esa famosa frase de que el sol nace en Oriente y se pone en Occidente. O sea que el Oriente sería para la filosofía hegeliana, que aclaro de paso, ¿no?, que es una filosofía que representa una circunstancia de optimismo con respecto a la modernidad, con respecto a los logros y los avances de la civilización europea, civilización que, hay que reconocerlo, repentinamente a partir de ciertos descubrimientos tecnológicos, se yergue repentinamente como una potencia con capacidad de dominar la Tierra entera. Se empieza con América, se sigue con el África, logran doblegar la India, China, entonces, y toda esta, digamos así, actitud invasiva y al mismo tiempo concebida como una actitud de expansión de la civilización por el mundo entero, es concebida por ciertos filósofos, ciertos pensadores, como un signo, una demostración clara de una cierta superioridad que tiene el Occidente con respecto al Oriente. O sea, Hegel era el que decía que el Occidente es el triunfo de la razón. El Occidente es propiamente la conciliación entre la razón y la naturaleza. El hombre oriental era un hombre que de alguna manera no sabía distinguir lo sagrado de la naturaleza. O sea, era un hombre que divinificaba la naturaleza. Y Hegel dice, el occidente es la dimensión del espíritu. El occidente es la libertad, es el triunfo de la libertad. El oriente, en cambio, es la esclavitud, el autoritarismo. Ahora, esa misma actitud nosotros la hemos notado en varios pensadores, inclusive actuales, que reivindican este legado occidental. Yo quiero acá mencionar a este autor francés, que de paso quiero decir que lo conozco personalmente, es una persona interesante desde muchos puntos de vista, que es Alain de Benoist, que en sus obras constantemente está contrastando
entre lo que es la religiosidad oriental y lo que es la religiosidad occidental. En él hay una reivindicación del paganismo, concebido como la religión occidental por excelencia. Entonces él dice, el paganismo, ¿qué representa propiamente? Representa la libertad, representa la tolerancia. Piensa en la antigua Roma. La antigua Roma, en el panteón romano estaban todas las religiones juntas. No había, digamos así, una obligación de que hubiese una superior a la otra. Todas compartían una misma situación de igualdad. Era como un parlamento de religiones, en donde el emperador era aquel que ponía un cierto orden entre las distintas diferencias de cultos. Pero era obligatorio creer en la divinidad del emperador. Pero era obligatorio creer en la divinidad. Y aparte de eso, uno podía profesar lo que le viniera bien. Sí. Siempre hay que aceptar a la diosa Victoria, que protege a Roma, siempre hay que aceptar la divinidad del emperador. Dominus et Deus. Exacto. Señor y Dios. Exactamente. Cosa que, verbi gracia, los judíos no aceptaban, y por eso había tantos problemas, y por eso los cristianos iban a parar al circo, porque tampoco aceptaban. Lo que se debe a Dios, el respeto que se debe a Dios, decía Pedro, ¿no es cierto?, el primer obispo de Roma, el respeto que se debe a Dios no se debe a los hombres, porque uno debe ser un servidor de Dios y no del emperador, ¿no es cierto? Por eso es que le fue, como sabemos, lo crucificaron cabeza abajo. Por eso mismo ejecutaron a San Pablo, el otro líder, que como era ciudadano romano, le cortaron la cabeza nada más. ¿Cierto? Con todo respeto, los romanos respetaban la libertad de los que querían morir por sus ideas. Eso es seguro. ¿No? Bueno, sí, pero yendo un poco a la idea que queríamos plantear nosotros. O sea, ¿existe una superioridad del Occidente con respecto al Oriente? ¿Podemos decir eso realmente? O sea, ¿podemos decir que el Occidente es superior al Oriente por todos los logros tecnológicos, por toda la potencia expansiva que ha tenido el Occidente a lo largo de la Tierra? Bueno, yo considero que no de ninguna manera. O sea, no ha habido propiamente una libertad en el Occidente. Y lo que ha pasado en Egipto, por ejemplo, es una demostración clara de esta falta de libertad. En la medida de que no se acepta la diferencia propiamente. No se acepta que pueda haber alguien que sostenga ideas distintas de lo que es propio de la modernidad, a pesar de que se hable, a pesar de que se hable de libertad, a pesar de que se hable de libertad. O sea, no existe esa libertad propiamente en el Occidente, es falso. Pero además, yo considero que en el Oriente, lo que ha existido más que en el Occidente, ha sido la presencia de lo espiritual, del valor espiritual. O sea, estas religiones semíticas que han sido criticadas tanto por ser autoritarias, por ser, digamos así, excluyentes, lo eran simplemente en un aspecto muy superficial, en el aspecto, digamos así, circunstancial de la masa, del número. Pero las élites, como hemos dicho muchas veces, no eran exclusivistas. Las élites estaban abiertas al diálogo, estaban abiertas a la comunión de ideas. Eso era muy importante tener en cuenta. O sea, en realidad el espíritu oriental, el espíritu semítico, no fue un espíritu totalitario, como dice aquí el amigo Alain de Benoist, sino que fue un espíritu metafísico por excelencia. O sea, que buscaba a través de la religión y a través de la lucha, del combate heroico, el triunfo de lo sagrado sobre la tierra. No era de ninguna manera una postura así excluyente de la libertad, sino todo lo contrario, era un concepto distinto de libertad. Era la libertad como consumación de lo metafísico, de lo sagrado. Mientras que la libertad del hombre occidental es una libertad que confluye simplemente en el liberalismo, en el liberalismo de aquella persona que quiere hacer lo que se le da la gana, de considerar que el hombre no tiene que tener ningún tipo de limitaciones que no vayan más allá del interés del vecino, de los derechos del vecino. Estas libertades que nosotros vemos actualmente son, en última instancia, libertinajes, porque es la libertad del hombre que simplemente busca manifestar su propia individualidad.
pero no del hombre que trata de trascender lo individual y alcanzar un valor espiritual. Eso es lo que le ha faltado propiamente al Occidente. Pero yo no diría, quiero terminar un poco con esto, para después ir a los otros puntos. Yo no diría que acá hay que hablar de una dicotomía entre Oriente y Occidente, sino que hay que hablar de un contraste entre dos tipos de espiritualidades, que son la espiritualidad moderna y la espiritualidad tradicional. Y eso se da tanto en Oriente como en Occidente. Está presente en los dos. Entonces, es falso querer contrastar las civilizaciones desde un punto de vista geográfico exclusivamente. El contraste tiene que ser desde el punto de vista de las concepciones del mundo. La civilización moderna es aquella que ha puesto como eje principal de la vida lo que cambia, lo temporal, lo numérico, la democracia propiamente. En cambio, la civilización tradicional es una civilización jerárquica, es una civilización que ha puesto como eje principal lo espiritual, el ser, lo que no cambia, y hay hombres tradicionales y hombres modernos en cualquier tipo de civilización, sea oriental como occidental. Esto es un tema esencial que nosotros tenemos que tener siempre presente. Te quería agregar algo. Sí. El tema, ¿no? Yo, cuando era estudiante, tenía una profesora que decía que no solo había que pensar bien, lo que quiere decir pensar como ella, ¿no? Significa, en pocos términos, eso. La civilización occidental, moderna, no la de la gente tradicional, tiene establecida una serie de normativas. Aunque uno haya tenido éxito con las normativas de Occidente, son desconocidas cuando no viene bien, ¿no es cierto?, como pasó en Egipto y como pasó en Argelia. No es que hay que ser democrático, entonces sea democrático, acepte la decisión que tomó el pueblo. No le gusta Chávez, no le guste Chávez, pero se queda ahí, ¿no es cierto? No le gusta a mi hermano, el Indio Morales, déjelo tranquilo, no lo moleste, no lo persiga, porque es una falta de respeto a todos nosotros. Si alguien cree que una ideología puede expandirse violentando sus propias enseñanzas, se debería acordar de aquello que se dijo, que cuando los españoles enfrentaban a Napoleón, estaban haciendo lo que era esperable, porque Napoleón estaba violentando su forma de vida, y por eso existía que el cura era empecinado, ¿no? Y el líder liberal Francisco Javier Mina, los dos peleaban contra la ocupación francesa, porque los franceses no estaban enseñando la libertad a nadie, porque muy pobre libertad es la que tiene un país ocupado por otro. Por eso los dos tenían razón, incluso el verdadero y auténtico liberal, Mina, o el cura tradicionalista, el empecinado, ¿verdad? Los dos tenían razón, porque su país estaba ocupado. ¿Qué clase de libertad es la que enseña Francia si ocupa Saguad? ¿Qué clase de libertad es la que respeta Occidente si hunde al gobierno democrático de Egipto? Y antes a los que ganaron la elección en Argelia. Y antes a los que ganaron en cualquier lado y no le gustaran. ¿No es cierto? Quien es infiel a su propia doctrina no la puede expandir, porque todo el mundo advierte que esa doctrina no es cierta. El régimen, ¿no?, ni amablemente puede llamarse demagogia como decían los griegos, ¿no? Tiene límites, hay que pensar bien, en una palabra. Si gana el movimiento islámico, como es natural que gane, en los países islámicos, no debe ganar. No hemos entendido nosotros cómo es el asunto. Hay que ser como Al-Assad, una tiranía que dura desde el año 70. Ese es el ejemplo que hay que seguir. Laico, ¿no es cierto? Y nada más. Y ocurre que los musulmanes tenemos la convicción de que el Islam es político, o como hubiera dicho Dostoyevsky, que la iglesia se haga Estado. Bueno, en realidad yo creo que toda religión tiene que ser política forzosamente, porque la religión lo es todo en última instancia, y la política es también parte de ese todo. Es imposible una religión que no abarque todo. O sea, religión viene de religar, de unir lo que está disperso. Entonces, es absurdo sostener que la religión tenga que estar disociada de la política. De la misma manera que no puede estar disociada de la moral,
de la misma manera que no puede estar disociada de las costumbres, del arte, está en todas partes la religión. Así que eso es un error tremendo. Pero yo quiero ir un poco a su razonamiento de las contradicciones que presenta el sistema, de cómo se puede ser libre y al mismo tiempo esclavizar, de cómo se puede ser un paladín de la libertad al mismo tiempo de ser un paladín de la esclavitud en el mundo entero, como ha sido el Occidente. El Occidente ha esclavizado pueblos en nombre de la libertad, en nombre de la democracia. Aquí yo diría que hay un conflicto de conceptos que viene todavía de la época de Hegel, porque fue Hegel el que decía que lo racional es real y lo real es racional. Entonces, esto generaba un conflicto, porque por un lado, al decirse que lo racional es real y lo real es racional, se consideraba, desde un punto de vista político, que lo que significaba el triunfo de la voluntad del pueblo era al mismo tiempo el triunfo de la razón y de la verdad. Y los liberales justamente fueron por mucho tiempo demócratas. Pero ¿qué sucedió? Que muchas veces, cuando la voluntad del pueblo demostró no estar de acuerdo con sus propias convicciones, entonces se dieron vuelta y empezaron a considerar que esa cosa que que podía ser real, en el fondo no era racional, y entonces debía ser corregida. En la República Argentina, yo quiero dar este ejemplo trivial, por más que yo no sea peronista, lo he dicho varias veces, pero yo siempre recuerdo que cuando el peronismo fue proscripto, uno de los argumentos que se daban era que la democracia solamente podía existir para los que eran democráticos, los que creían en ese dogma. Los que no creían en ese dogma, se consideraban que no lo creían, que no lo practicaban, entonces no podían ser democráticos de ninguna manera. Entonces esas son las paradojas, esas son las tremendas paradojas. El moderno ha oscilado siempre entre estas dos tendencialidades. Por un lado, el culto por los hechos, el culto por los hechos consumados. Lo racional es real. Entonces, Évola solía citar estos dos ejemplos, el de estos dos filósofos italianos hegelianos, que eran Gentile y Croce. Gentile decía que había que ser fascista porque el fascismo había triunfado, era la razón. Y Croce decía lo contrario, de que lo que debía en última instancia ser corroborado por los hechos debía ser la razón, no los hechos los que dieran en última instancia la razón de algo, sino que la razón tenía que ser la que corregía a los hechos. Ahí estaba la dicotomía entre, entonces uno era fascista en nombre del hegelianismo y otro era antifascista también en nombre del hegelianismo. Y citaba el caso de muchos gentilianos que en el momento en el cual el fascismo cayó, entonces se pasaron automáticamente democráticos porque la historia había demostrado que el antifascismo era la verdad. Entonces, siguiendo los hechos, había que adaptarse a ellos. Bueno, estas son las dos oscilaciones, y está por el otro lado el otro que como no concuerda con esa realidad, la quiere corregir permanentemente, que es el caso ahora de este golpe que nosotros hemos tenido, porque a pesar de haber sido la voluntad de las masas la que expresó mayoritariamente el triunfo de la hermandad musulmana en las elecciones de Egipto, bueno, resultó ser que como sostuvieron algo que no les gustaba, entonces hubo que corregirlo. Pero después vamos a hablar más en detalle de qué es lo que ha sucedido allí en Egipto, porque es un tema que se desconoce y que nosotros vamos a tratar de informar ampliamente. Por eso vamos a detener un poco y como punto intermedio, antes de hablar de lo de Egipto, vamos a leer el texto de nuestro gran amigo Julián Ramírez, que se titula Reflexiones sobre la orden. Este es el punto previo a hablar de la cuestión internacional. Bueno, dice nuestro amigo Ramírez, Reflexiones sobre la orden, tercera parte. Dice, en la primera parte de estas reflexiones nos hemos ocupado del factor religioso que deben asumir plenamente los miembros de la orden. En la segunda parte hemos considerado la aristocracia de la orden
diferenciándola totalmente de lo que es un partido político o cualquier otro tipo de asociación. En esta tercera entrega entraremos a considerar el aspecto guerrero, de Guerra Santa, y para ello nada mejor, y tomando en cuenta lo mejor de nuestras tradiciones católicas, tenemos que remontarnos a San Bernardo de Claraval, abad benedictino, que en 1132 o 1137 escribió un opúsculo titulado Alabanza de la Nueva Milicia, a pedido de Hugo de Payens, a la sazón gran maestre de la Orden de los Templarios, en la cual plantea desde la perspectiva católica la guerra santa y el elogio del monje guerrero. No obstante pertenecer a una orden religiosa contemplativa, pues nos dice, no me era permitido servirme de la lanza. Transcribiremos a continuación algunas frases del santo, cuya claridad exime de cualquier equívoco de interpretación. La muerte de los santos será siempre preciosa delante de Dios, mas la que ocurre en la guerra es tanto más preciosa cuanto mayor es la gloria que la acompaña. El nuevo género de milicia no conocido en los siglos pasados, en el cual se dan a un mismo tiempo dos combates con un valor invencible, contra la carne y la sangre y contra los espíritus de malicia. A la verdad, hallo que no es maravilloso ni raro resistir generosamente un enemigo corporal con las solas fuerzas del cuerpo. Tampoco es cosa muy extraordinaria, aunque sea loable, hacer guerra con la virtud del espíritu, pues se ve todo el mundo lleno de monjes que están continuamente en este ejercicio. Mas, ¿quién no se pasmará por una cosa tan admirable y tan poco usada como ver a uno y otro hombre poderosamente armado de estas dos espadas? Estando fortalecido con estas dos suertes de armas, no teme ni a los demonios ni a los hombres. No teme la muerte, puesto que desea morir. Vivamos o muramos, somos de Dios. Con cuánta dicha vuelven del combate estos vencedores, con cuánta dicha mueren estos mártires en la pelea. ¿Qué seguridad hay en la vida que espera la muerte sin temor? La muerte que se da o se recibe por amor de Jesucristo. Muy lejos de ser criminal, mata seguro a su enemigo y muere con mayor tranquilidad. Todas estas citas de San Bernardo nos indican con claridad la esencia de la guerra santa católica, hoy día totalmente olvidada y dejada de lado por el Vaticano y la totalidad de la jerarquía católica. Remarcamos la misma orientación tradicional en el concepto de jihad, es decir, la guerra santa islámica, la que se encuentra en pleno desarrollo en varias partes del mundo. La unidad trascendente de las religiones superiores es una de las grandes verdades de la tradición. Al empuje heroico que hoy está desarrollando el fundamentalismo islámico, es necesario completarlo con guerras santas surgidas de otras religiones. Y desde la nuestra, la católica, debemos dirigirnos en esa dirección, pues esta vez no contra el Islam, como alguna vez pasó, sino contra el enemigo común, el mundo moderno. Bueno, han sido realmente conceptos extraordinarios, los vertidos acá por el amigo Ramírez, y que viene muy al caso con lo que estamos viviendo en estos días, en este tema que prácticamente es excluyente y nos tiene atrapados, cuál han sido los hechos acontecidos en Egipto. Y sí, la guerra, el combate heroico, porque en última instancia lo que distingue al hombre moderno del hombre tradicional es eso, es la doctrina de la guerra. Para el hombre moderno la guerra es un instrumento para alcanzar riquezas, para alcanzar poder. Para el hombre tradicional la guerra es un instrumento para hacer triunfar el mundo del espíritu. Y la victoria es, en última instancia, el ejemplo de eso. O sea, alcanzar la victoria significa alcanzar el triunfo del reino del espíritu sobre la materia, del ser sobre el devenir, de Dios sobre el demonio, del cosmos contra el caos. O sea, esa es la doctrina de la guerra. En ese sentido se hace la guerra santa. Por eso la guerra santa es muy distinta de la guerra que nosotros conocemos habitualmente. Es una guerra interior y exterior al mismo tiempo, que se da simultáneamente en los dos ámbitos, y precisa solidariamente de dos dimensiones, la espiritual y la material, o sea, la espada y el espíritu.
el espíritu necesita estar acompañado por la espada. Y yo agregaría algo más, el último término de Ramírez, que no tenemos que combatir el Islam como antes, porque hay un enemigo más grande que nos une a musulmanes y católicos, que es el mundo moderno. Unamos la espada y la cimitarra en contra del enemigo común. Yo comparto plenamente los dichos de Marcos como los de Julián Ramírez. Soy de la misma opinión. La orden religioso-militar es la forma más alta de iniciación y de formación para todos los seres. Y, por supuesto, es la mejor forma de gobierno que puede existir. Y es lo que en las sociedades tradicionales ha existido siempre. ¿No es cierto? Bien bajo la forma de órdenes militares, o de órdenes religiosas, o de órdenes religiosas y militares, ¿no? Que se han cubierto de gloria en los campos de batalla. Por ejemplo, mi orden, los caballeros de Alá, se enfrentaron con los templarios y se amigaron con los templarios en la unidad trascendente de las religiones. El gran maestre y el capítulo es equivale en el caso nuestro a la Amir al-Mu'minin y a Shura. Es lo mismo, el gran maestre y el capítulo. Existió la comprensión, como existió la comprensión entre el Islam y el hinduismo en los tiempos de mayor linaje espiritual del sultanato islámico en la India. Hemos podido entendernos en la unidad trascendente de las religiones con los cristianos, con los judíos, con los hindúes, con los budistas y con cualquier otro taoísta, parsi, en fin, y con cualquier otro que quiera esto mismo. La civilización tradicional y no el mundo moderno. Porque ese es lo que construimos en el pasado y tenemos que construir en el futuro. No existe nada mejor que la civilización tradicional, donde cada quien está ubicado en el lugar que le corresponde y no es un sujeto anómico que no sabe qué lugar tiene que tener, ¿no? Y es una sociedad donde todo el mundo tiene un espacio de respeto, tiene un lugar, ocupa el más alto o el mínimo. Ese mínimo es mucho más que en esta sociedad, contra todo lo que pueda aparecer. Primero, porque el que es alto realmente está en lo alto, y el que está en lo bajo es el que debe estar en lo bajo. En esta sociedad, los sujetos más bajos están en lo alto. Ese es el verdadero problema. Por eso mismo no cumplen ni con sus propias normativas. Por eso violan sus propios códigos, cuando la conveniencia así lo exige. Por eso los sujetos son anómicos, atomizados, no saben a dónde pertenecen, no tienen noción de qué deben ser. En una ocasión me dijo a mí un indígena en Tulumba, antes los indios éramos más inteligentes. Y yo le dije, mi hermano, no nos llamábamos indios, eso en principio, ¿no ves? Que éramos más inteligentes. Nos llamábamos Huitramanalán, Tahuantinsuyo, en el caso más estricto. Eso es como nos llamábamos. Porque lo de indios es completamente inapropiado. El invasor nos dio un nombre que no nos corresponde, porque siempre los invasores actúan de esa manera. De forma de destruir la cultura preexistente. Del mismo modo que los que destruyeron la cultura europea medieval, verdaderamente sacral, destruyeron después todas las culturas tradicionales en todas partes. Y no porque eran superiores, sino porque en el fondo eran gente careciente, porque sufrieron la peste negra, que los demás no, porque vivían en la miseria más grande, porque las sociedades bien organizadas, Tahuantinsuyo, Neastrán, Malí, Ghana, Songhai, India, China, ¿verdad? Esos no salieron a conquistar. Los que salen a conquistar son los que no tienen nada. Y los que no tenían nada eran los europeos. Es decir, habían tenido, pero lo destruyeron, ¿no? La desgracia de la querella de las investiduras, después el advenimiento de la burguesía. La superioridad tecnológica le permitió apoderarse de todo. Introducir los detritus de su pensamiento, porque eso no puede ser llamado cultura, auténticamente. Cultura era la cultura medieval, que se puede tener o no estar de acuerdo, ¿no? Cultura
es los templarios, los hospitalarios de San Juan de Jerusalén, los Calatrava, los Alcántara y los de Santiago, la Orden de Cristo y de Poseidón, allí en Portugal, ¿no es cierto? Eso, esa sociedad medieval, la de los tres derechos, la que tenía libertades que se cumplían, porque en esas sociedades tradicionales las libertades existen para aquellos que están en capacidad de manejar las libertades y que pueden llegar hasta lo más alto espiritualmente. Y en estas sociedades no hay libertad para ninguno. Este es un universo concentracionario, como dijo Virgil Georgiou. Siempre hay campos de concentración. Gane Juan Pedro Miguel, lo mismo da. Porque hubo campos de concentraciones para los fascistas, hubo campos de concentraciones por el estalinismo, el Gulag, pero también hubo campos de concentración en Europa Occidental. Ahora hay campos de concentración que no parecen estremecer al mundo, ¿no? Hubo quien dijo después de Auschwitz, ¿cómo se puede pensar? Y después de Guantánamo, y después de Bagram, que hay que felicitarse. Tiene razón. Bueno, todo es muy interesante lo que nos dice el amigo Madín, ampliando los conceptos vertidos por el otro gran amigo Ramírez. Pero yo ahora quiero pasar al tema importante. No es que esto no sea importante, pero digamos así, al tema de actualidad importante, que ha sido este golpe de Estado acontecido en Egipto. Y yo quiero hacer un pequeño raconto de la situación. ¿Y qué fue lo que sucedió propiamente en Egipto? ¿Cuál fue la causa por la cual se llega a esta situación? Porque yo quiero aclarar aquí que estamos al borde de una verdadera y propia guerra civil, ante la cual lo de Siria va a ser una cosa de niños, algo muy pequeño. Esto es un anticipo que damos. Egipto se perfilaba para el poder sionista y norteamericano como un verdadero peligro de grandes dimensiones, porque Egipto es el territorio más importante desde el punto de vista geográfico, numérico, que existe en esa región, y ha sido a su vez la cuna del islamismo fundamentalista, el islamismo político. El movimiento de los hermanos musulmanes se crea en Egipto, o sea, tiene una significación muy grande. En Egipto se dio esa gran batalla entre el laicismo y el movimiento islámico a través de la figura de Nasser, que torturara hasta la muerte al gran líder del movimiento islámico, de la hermandad musulmana, Sayyid Qutb. El nasserismo fue abatido por una revolución en la famosa primavera árabe. Y el movimiento que supo tomar la herencia de esta revolución, o sea, supo alcanzar el poder después de la revolución a través de una elección popular, fue la hermandad musulmana, que ganó las elecciones y puso en el poder al gobierno de Mursi. Y esto trajo indudablemente ciertos inconvenientes muy grandes, porque no era lo mismo Mursi que Mubarak. Mubarak firmaba acuerdos con Israel. Mubarak era el que establecía los acuerdos de Camp David. Mubarak era el que impedía el avance de los yihadistas en la zona del Sinaí. Mubarak era el que tenía aislada la ciudad de Gaza y que no permitía que fueran ni siquiera alimentos a la ciudad de Gaza. O sea, colaboraba con Israel ahogando a los movimientos revolucionarios árabes. Era el esbirro propio de los norteamericanos. Ahora, algunos dicen, ¿por qué los norteamericanos permiten que Mubarak se vaya? Permiten esta revolución. Yo quiero aclarar lo siguiente. No es que los norteamericanos estuvieran disconformes con Mubarak. Lo que pasaba era que ellos se daban cuenta que lo de Mubarak iba a ser contraproducente con el tiempo, porque iban a ir gestando un movimiento cada vez más revolucionario y con características que iban a ser más antioccidentales, porque la presencia del Islam en el mundo árabe, o sea, ha permitido que estos movimientos adquieran un sesgo
antioccidental y antimoderno, cosa que no se ha dado, por ejemplo, en otros países. Hay una cierta similitud entre Mubarak y la dictadura militar argentina, indudablemente, ¿eh? Porque la dictadura militar argentina representaba para los norteamericanos un parate con respecto al avance del comunismo. Pero una vez que el comunismo cae a nivel mundial, cuando cae la Unión Soviética, la Unión Soviética disminuye su importancia como potencia, entonces se dan cuenta que les convenía más la democracia a los norteamericanos, ¿eh? E incluso piensan que la democracia puede ser un camino para atraer a elementos que podían haber estado en la violencia, en la subversión, en el marxismo, etcétera, etcétera, y los incorpora al sistema, cosa que ha sucedido verdaderamente. O sea, muchos ex guerrilleros hoy en día, tanto en Argentina como en Uruguay o en Brasil, hoy son gobernantes, gracias a la democracia. Y liberales. Y liberales, pero ultraliberales. Entonces ellos pensaron... Tiraron la chancleta. Claro, ellos pensaron que con el Islam podían quizás hacer lo mismo. El Islam fundamentalista que había dado todo un movimiento de héroes, de mártires en Egipto, porque la hermandad musulmana pasó grandes persecuciones durante esta dictadura tremenda. Recordemos también que hubo grandes movimientos exitosos. La hermandad musulmana logra atentar contra Sadat, que era el antecesor de Mubarak. Mubarak sobrevive milagrosamente por una granada que no estalla. O sea, la guerra fue tremenda contra el laicismo en Egipto. Ahora, el tema es que ellos piensan que con la democracia podían captar a varios de estos musulmanes fundamentalistas al sistema. Podría ser, digamos así, una especie de imán, de fuerza de atracción. Pero sucede que a pesar de todas las posturas, digamos así, demócratas, liberaloides que podía haber asumido este gobierno de Mursi, tuvo posturas efectivas antioccidentales, como por ejemplo haber implantado una constitución islámica en donde se impuso la Sharia, como habíamos dicho nosotros la vez pasada. Y lo principal, al parecer, Mursi estaba de alguna manera respaldando al movimiento yihadista que se había instalado en el Sinaí, desde donde atacaban directamente a Israel, le destruían los gasoductos. O sea, él no lo podía decir públicamente porque era un gobernante, pero de hecho estaba favoreciendo esos procesos. Ahora, bien, ¿qué fue lo que sucedió realmente? Norteamérica se mantuvo presidente de todo esto, como aparentemente la figura de Obama dice, no, la democracia, bla, bla, bla. No, no, no. Norteamérica favoreció e impulsó el golpe de Estado en Egipto. Y esto está probado, porque el general Dempsey, que era el jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas, se ha demostrado que tuvo un contacto directo con este general que dirigió el golpe a Sisi, dándole el visto bueno, el ok del gobierno norteamericano para hacer su golpe de Estado, porque sin el consentimiento de Norteamérica, por más movilizaciones populares que hubiese habido en ese territorio, era absolutamente imposible que un golpe triunfara. O sea, ellos necesitaban del aval, y lo tuvieron, el aval de Norteamérica. Y tuvieron también el aval de Israel, eso es importante saberlo también. Y de Europa, Irán también apoyó ese golpe, y lo principal, Assad, el sirio Assad, ha dicho que esto ha sido un éxito, porque hemos logrado terminar con el Islam político. O sea, más explícito no podía haber sido. El Islam político es el enemigo del régimen laico de Assad. Assad tiene más relación con Mubarak y con Nasser que con los movimientos islamistas. Eso es indudable, él mismo lo dice. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿El islamismo político ha desaparecido con este golpe de Estado? No. De ninguna manera. Al contrario, yo quiero decir aquí que se ha fortalecido. Aunque parezca un poco utópico decirlo, se ha fortalecido. ¿Por qué? Porque siempre dentro del islamismo existió digamos así, una polémica entre los sectores más ligados a Al-Qaeda, más a una línea radical de al-Zawahiri, al hermano Mohammad al-Zawahiri, que tiene un grupo que ahora no puedo recordar bien el nombre, en Egipto,
criticaban este ingreso del Islam a la democracia. Decían, la democracia no es nuestro sistema. La democracia es, como decía Codreanu, un océano que se traga las aguas dulces, que todas las cosas positivas las destruye la democracia. Entonces no es el sistema que nosotros debemos aplicar. Si queremos llegar a la Sharia, la revolución es el medio. Esto incluso lo acaba de decir ahora el grupo Al-Shabaab de Somalia. En el Twitter acaba de decir, dice, de una manera ya muy dura, dice, son las balas la manera como nosotros vamos a imponer la Sharia. No tiene que ser, no es a través de la democracia. ¿Por qué? Porque va a suceder lo que sucedió ahora. La democracia no garantiza que el régimen se pueda mantener, porque el ejército lo va a derribar en el momento en el cual, aprovechando ciertas circunstancias, yo quiero acá mencionar que hubo un boicot económico que se le hace a Mursi, por el cual se genera una crisis y un descontento popular. O sea, es cierto, hubo manifestaciones populares aprovechando que había desabastecimiento de combustibles, de alimentos, etcétera, pero eso fue todo generado a propósito para producir este movimiento popular. Y quiero decir lo fundamental, la hermandad musulmana ha llamado a resistir. Y hay en estos momentos localidades que se han sublevado al régimen surgido del golpe de Estado. El presidente actual es un juez de la Suprema Corte, Mansur, que es de origen cristiano copto, otro hecho interesante para señalar aquí. El movimiento cristiano copto ha estado asociado al sionismo de una manera escandalosa. Acá no se trata de contrastar cristianos, esto lo puedo decir yo como católico, que hay cristianos que están vendidos y entregados al sionismo, lamentablemente, como lo estuvo la falange libanesa, que se encargó de masacrar palestinos en Sabri y en Shatila bajo el impulso de Israel, que les abrió las puertas para hacerlo. O sea que es indudable eso, no lo podemos ocultar, que hay cristianos que están aliados con el sionismo, y hay un movimiento cristiano sionista en Estados Unidos, eso y en el mundo entero, eso es indudable, no lo podemos negar. Entonces, esto va a dar lugar a una reacción de gran envergadura. Acá va a haber una verdadera guerra civil en Egipto. Eso ya es una cosa cantada, porque los islamistas se van a sublevar. Y no por nada, una de las primeras medidas que ha tomado el ejército ha sido enviar tropas al Sinaí. Ahí es donde se da el gran conflicto, porque en el Sinaí se está generando un movimiento jihadista con la intención de atacar directamente a Israel. Esa es la... Sí, indudablemente va a haber resistencia. La hermandad viene luchando desde la década del 20 para llegar por distintos métodos al poder. Ahora queda claro que la vía democrática constitucional nos está negada. No alcanza con que ganemos con el 70% de los votos. Ni aún así, como no alcanzó en Argelia con el Frente Islámico de Salvación, que es la hermandad musulmana, ni más ni menos. Lo que pasa es que no han sopesado apropiadamente la situación, porque justamente los sectores más moderados, como el presidente Morsi, van a ceder su lugar a los sectores más radicalizados, por decirlo así. De hecho, todo el sector que es contrario y era contrario a participar en la elección, ahora ha encontrado su razón. Y hay mucha gente en la mezquita, y mucha gente en la hermandad musulmana. La hermandad musulmana es un movimiento mayoritario, no es un partido chiquito. Es muy poderoso como estructura, en todos los sectores, en el político, en el gremial, y ni quiere decir en el religioso. En consecuencia se van a ganar otra guerra civil. Y en este sentido no va a decaer, porque justamente las personalidades más radicalizadas van a controlar la hermandad, para desgracia más grande del imperialismo. Y del sionismo también, porque del garrote esta vuelta no se van a salvar. Precisamente, si había una alternativa, era, y lo dijo bien un experto en el mundo islámico que se llama Timothy Arton Gash, es un pensador inglés, es un periodista que
participó en la caída del estalinismo en Europa Oriental y que también ha estado trabajando en el mundo islámico. Y él había dicho, cuando fue consultado que fue por el primer ministro Cameron y el presidente Obama, arreglemos con la hermandad, que es lo mejor que nos puede ocurrir. Que haya elecciones, que ganen las elecciones y vemos cómo arreglamos. Pensaba Garton Ash. Y ahora resulta que se ha violentado la alternativa pacífica. Y no la hemos violentado nosotros. No ha sido la hermandad, ha sido el imperialismo. Bueno, muchas cosas van a suceder y seguramente en la semana que viene vamos a seguir hablando de este tema, porque esto es un capítulo que recién se abre. Yo quiero dedicar los últimos minutos que nos quedan del programa a este tema que anticipé, relativo a la muerte de Osama Bin Laden. Y quiero dar ciertos detalles, casi en exclusividad, en el mundo hispánico, de habla hispánica, no es que en otras partes se ignoren. Hubo ciertos hechos que han llamado poderosamente la atención en el operativo Abbottabad. Pero el hecho principal de todo fue la no exhibición del cadáver de Osama Bin Laden, que era realmente un trofeo de guerra. Siempre los norteamericanos mostraron sus trofeos de guerra, o sea, nunca los ocultaron. Nunca dijeron que lo hacían para, como se dijo después en el caso de Bin Laden, evitar que fueran personas a venerar su cadáver, etcétera, etcétera. Hasta si hubiera podido dar el caso de que hubiese sido cierto que lo tiraron al mar, pero previamente a ello podrían haber dedicado un tiempo a exhibir el cadáver, como hicieron con el Che Guevara, por ejemplo, que el cadáver fue exhibido varias veces como un trofeo de guerra. Es un misterio eso, de la desaparición de Guevara, de Bin Laden, de la misma manera que ha sido un misterio también tan grande el hecho de que de los 25 marines que participaron en ese operativo, 23 murieron de una manera violenta al poco tiempo, y 22 de ellos todos juntos, en un accidente aéreo. Qué cosa llamativa, que en ese avión viajaran justo los que participaron del operativo. Y este misterio pareciera develarse ahora. ¿Qué pasó realmente ese día? Una de las esposas de Osama Bin Laden, que estuvo presente en el operativo, habló y dijo lo siguiente. Y ella dijo que Osama fue muerto en el ataque, o sea, intentó defenderse y los norteamericanos lo mataron, que el cadáver fue llevado a un helicóptero y que ella vio ese helicóptero estallar en el cielo. Esto nos serviría para explicar dos cosas, o sea, los 22 marines murieron en ese helicóptero, que eran los que participaron en el operativo de Abbottabad. Y el cadáver de Bin Laden también se desintegró en la explosión. Entonces, eso que dijeron que fue tirado al mar, y bueno, fue una manera de ocultar ese hecho. Pero, ¿por qué estalló el helicóptero? Ahí está un poco el enigma de todo esto. Ciertas interpretaciones dicen que Osama, lo mismo que puede ser el caso de Hitler, sabía, preveía la posibilidad de que un hecho así pudiese llegar a pasar. O sea, por más que él estuviera escondido ahí en Abbottabad con un servicio de inteligencia que lo cubría y todo demás, en algún momento podía suceder que se lo podía llegar a encontrar. Entonces, ¿qué iba a ser alguien que tiene un sentimiento de la trascendencia, como también lo tuvo Hitler? Eso es indudable. Hitler no quiso que su cadáver fuese exhibido. Como había pasado con Mussolini. No, Mussolini con Carita Petacci. Sí, como pasó realmente, que fueron exhibidos, expuestos públicamente. Exactamente. Después de fusilados. Entonces, Hitler cuando muere, se hace incinerar el cadáver para que no sea exhibido. Y Bin Laden pensaba hacerlo, dice, ¿qué puedo hacer yo? Pienso yo que debe haber supuesto Bin Laden. Entonces, la mejor forma es ponerse en el propio cuerpo un explosivo. En el último momento, cuando está por caer en manos del enemigo, un explosivo escondido en algún lugar del propio cuerpo que estalló al poco tiempo en el momento en el cual el helicóptero volaba. Eso es lo que tiene que haber sucedido, con toda seguridad.
Y eso fue lo que hizo estallar el helicóptero. Y por otro lado sabemos que los mismos norteamericanos reconocieron que hubo un helicóptero que se destruyó en el operativo, pero ellos lo atribuyen simplemente a que hubo un error ahí en el aterrizaje y que ellos mismos lo destruyeron, el helicóptero, que no pudo despegar. O sea, eso también concuerda con los dichos de la exmujer de Bin Laden. Así que lo más probable es que Bin Laden, antes de morir, se llevó consigo a los 22 miembros del operativo que intentaron secuestrarlo. Queríamos contar esta pequeña anécdota que es muy importante también para la guerra de civilizaciones. Bueno, hemos llegado al final del programa. Nos despedimos nuevamente con el amigo Madí. Nos veremos el jueves que viene, siempre en este nuevo horario que permite que otras personas nos puedan escuchar. Bueno, hasta el próximo jueves.